Hola, en este video abordaré algunos conceptos básicos sobre límites. Además, daré algunos detalles que deben de considerar a la hora de resolver la actividad básica de formación en la parte que corresponde a cálculo diferencial. Comenzaremos con el siguiente ejemplo. Esta expresión se lee de la siguiente manera. Límite de x cuadrada menos x más 2 cuando x tiende a 2. En este caso vemos que el resultado es 4 y resulta de sustituir el valor al cual tiende x en la expresión algebraica. En este caso, si sustituimos 2, sería 2 al cuadrado, 4, menos 2 que vale x, 2, más 2 es igual a 4. El método más sencillo para hallar un límite es la sustitución directa, como lo vemos en este ejercicio. Sin embargo, para el caso de algunas funciones, la sustitución directa conlleva a indeterminaciones matemáticas. Por lo tanto, se deben de utilizar otros métodos alternativos. Y el siguiente que vamos a abordar es la forma tabular. Para este mismo ejemplo, la forma tabular funciona de la siguiente manera. La idea es asignar valores cercanos a 2, tanto por la izquierda como por la derecha. Es decir, valores que se acerquen a 2 antes y después. En este caso, los valores por la izquierda comienzan desde 1 y se van acercando a 2 hasta llegar a 1.999. Los valores por la derecha comienzan en 3 y se van acercando hasta llegar a 2.001. Estos valores que ustedes observan aquí se eligen de manera arbitraria. El chiste o la idea es acercarse a 2 cada vez más. Es decir, ustedes pueden continuar con más 9 o con más ceros. No hay una regla que diga que deben de empezar en 1 o en 3. Yo pude haber empezado de 1.7, por ejemplo, seguir avanzando 1.8, 1.9, 1.99, etc. Repito, la idea es acercarse cada vez más a 2 y estos valores se eligen de manera arbitraria, es decir, a decisión de cada quien. Ahora, los correspondientes valores de f de x salen de sustituir los valores de x que tenemos aquí en la expresión. Por ejemplo, 3.71 salió de sustituir 1.9 en esta expresión. 1.9 al cuadrado menos 1.9 más 2. Lo mismo sucede con los valores que se acercan por la derecha. En 3 ejercicios siguientes explicaremos con mayor detalle cómo funcionan los límites laterales. Ahora, un tercer método para poder encontrar el límite de una función es hacer uso de su gráfica. En este caso, la gráfica de la función y igual a x cuadrada menos x más 2 es una parábola. Y una parte la podemos observar aquí. Si nosotros buscamos x igual a 2 y analizamos la altura en y, vemos que efectivamente es 4. De esta manera encontramos el límite cuando x tiende a 2 utilizando la gráfica. Y es así como van a ustedes a resolver las preguntas que vienen en la actividad básica de formación, porque en dicha actividad no nos da la función, es decir, no nos da esta expresión, solamente nos da la gráfica. Y nosotros buscando en el eje de x tenemos que encontrar la altura en y. Vamos a pasar a los ejemplos para que este concepto quede más claro. En el ejercicio 1 tenemos que f de x
es igual a x cuadrada menos 9. Vamos a hallar el límite de la función cuando x tiende a 4. En este caso, utilizando el método de la sustitución directa, tenemos que 4 al cuadrado menos 9 es igual a 7. 4 al cuadrado es 16. Si a 16 le restamos 9, nos da un resultado de 7. Ahora, utilizaremos el método tabular para comprobar este resultado. En este caso, el formato que estamos utilizando varía un poco del anterior. Observen este formato y observen este otro. Este último es más recomendable. Como lo comenté anteriormente, el chiste es acercarse a 4 por la izquierda y por la derecha, pero estos valores que vemos aquí se eligen de manera arbitraria, es decir, a decisión de cada quien. En este caso yo puse estos 4 por la izquierda y estos 4 por la derecha. Ya tenemos los resultados de la sustitución en la función. Por ejemplo, ¿de dónde salió el 6.9201? Pues de sustituir 3.99 en x cuadrada y después restarle el 9. Como podemos observar, a medida que nos acercamos a 4, el límite revela que es 7. Y tenemos que x se aproxima a 4 por la izquierda. Y de este lado, x se aproxima a 4 por la derecha. En ambos casos, f de x se aproxima a 7. Y aquí es en donde entra otro concepto importante en los límites. Observen esta notación. El menos que tenemos arriba del 4 nos indica que tenemos que hallar el límite de la función por la izquierda. Es decir, en este caso, vimos que se acercaba a 7. Por eso el límite de la función cuando x tiende a 4 por la izquierda es igual a 7. Ahora encontraremos el límite lateral por la derecha. Y en este caso la notación matemática cambia. Ya no utilizamos el signo menos, sino el de más. También vimos aquí que si nos acercamos por la derecha, converge a 7. En este caso, como el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, decimos que el límite de la función sí existe y es 7. De esta manera obtuvimos el límite de esta función. Quizá hasta el momento pudiera parecer que esto es muy sencillo o muy obvio, pero hay algunas otras funciones en donde la utilización de los límites laterales es muy importante. Pasaremos al segundo ejemplo. Tenemos que f de x es igual a x cúbica menos 1 sobre x menos 1. Vamos a hallar el límite de la función cuando x tiende a 1. Utilizando la sustitución directa tenemos que 1 al cubo es 1, menos 1 es 0. Y 1 menos 1 es 0. Ahora, la división de 0 entre 0 matemáticamente no está definida y nos da una indeterminación. Entonces, esto no nos dice si el límite existe o no existe, y si existe, cuál es su valor. Para ello, utilizaremos la forma tabular. Nos acercamos entonces a 1 por la izquierda y por la derecha. En este caso, la sustitución de estos valores conlleva a estos resultados. Y creo que podemos ver claramente que el límite de la función sí existe. Supongo que ya identificaron cuál es. Y sí, en efecto, el límite de la función cuando x tiende a 1 es 3.
Y tenemos que el límite por la izquierda es 3. El límite por la derecha es 3. Como los límites tanto por la izquierda como por la derecha son los mismos, concluimos que el límite existe y es 3. Muy bien, ahora pasaremos a un tercer ejercicio en donde el límite de la función no existe y en donde estos números que vemos aquí, cuando nos acercamos al valor, pues no converge, es decir, pues se observa una diferencia significativa. El ejercicio dice, f de x es igual a 2x sobre x menos 3. Nos pide hallar el límite cuando x tiende a 3. Sustituyendo 3, tenemos que 2 por 3 es 6 y 3 menos 3 es 0. La división de un número entre 0 no está definida matemáticamente. Entonces, tenemos que utilizar el método tabular y vamos a elegir valores cercanos a 3 por la izquierda y por la derecha. Entonces, como podemos observar, a medida que nos acercamos a x por la izquierda, vemos que los valores incrementan negativamente, de tal manera que entre más 9 coloquemos aquí, pues mayor va a ser la cantidad negativa. Si nos acercamos a x por la derecha, vemos un efecto similar. La cantidad se va incrementando cada vez más. A medida que nosotros incrementemos ceros en esta parte, pues la cantidad va a ir incrementando positivamente. En este caso, se dice que el límite por la izquierda tiende a infinito, porque a medida que tengamos más 9, es decir, que nos acerquemos más, la cantidad va a ser mayor, pero negativa. Entonces, el límite por la izquierda es o tiende a menos infinito. Y el límite por la derecha tiende a más infinito. Y lo podemos observar aquí. Pasando a los límites laterales, tenemos que el límite por la izquierda, como ya lo dijimos, es o tiende a menos infinito. Y por la derecha a más infinito. Como el límite por la izquierda no es igual al límite por la derecha, decimos que el límite de la función no existe. Ahora pasaremos a la gráfica de las funciones y encontraremos estos valores que ya buscamos o que ya calculamos, pero a partir de la gráfica, porque en la actividad básica de formación es como lo harán. Para esto voy a utilizar GeoGebra. Introduciré la función x cuadrada menos 9. X cuadrada menos 9. Recordemos que el límite lo queríamos calcular cuando x tiende a 4. Miren, aquí está 4. Yo ubico 4 en el eje de x y veo su localización en el eje de y es 7. Vean, así de sencillo encontramos el límite utilizando la gráfica. Pero ahora vamos a pasar al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 es x cúbica menos 1 sobre x menos 1. Ya no voy a utilizar la anterior, entonces la oculto. Y vean, en este caso, el límite
lo íbamos a hallar cuando x tiende a 1. Miren, aquí está 1. Vamos a ver, bueno, vamos a acomodar más la gráfica. Ahora sí ven, aquí está 1. El límite efectivamente es 3. Pasemos a la tercera gráfica, es decir, la del tercer ejercicio. 2x sobre x menos 3. Ocultamos la anterior y esta la tenemos que encontrar cuando x tiende a 3. Y como podemos ver, una parte de nuestra gráfica va hacia abajo y otra va hacia arriba o viene de arriba. Pero en 3 no hay gráfica. Y como en 3 no hay gráfica y no la va a ver, por eso es que el límite no existe. Y lo pudimos demostrar con los límites laterales. El límite lateral por la izquierda pues tiende a infinito. Yo puedo seguir aquí muchas horas, un día entero, y veremos que los valores continúan infinitamente hacia menos infinito. Pero jamás, jamás esta línea que va disminuyendo va a pasar del 3. Eso nunca va a suceder. Lo mismo sucedería con esta otra parte de la gráfica. Entonces, podemos reafirmar que el límite no existe. Muy bien. Y de esta manera daríamos por concluidos los 3 ejercicios. Ahora, vamos a pasar a la actividad de formación básica. Miren, como tal es muy sencilla. Repito, en la actividad no nos da la función. No la tenemos que obtener, no es necesario. Lo único que tenemos que observar son los valores en t, porque ahora estamos hablando de tiempo. El eje de x ahora es t. Y veamos que nos da 3 gráficas. La primera dice analizar la siguiente gráfica. La gráfica siguiente. Y nos pregunta el límite de esta función que no tenemos, pero sí tenemos la gráfica, cuando el tiempo tiende a infinito. Bueno, como podemos observar, a medida que el tiempo incrementa, el número de positivos, pues no lo quiero decir, pero quizá se percaten cuál es el valor. Cuando el número de positivos, perdón, cuando el tiempo pues va incrementando. Decirles el valor pues es decirles la respuesta. Pero pues está aquí muy obvio, vean. A medida que el tiempo va incrementando, esta curva va disminuyendo. Y en Y, pues se va acercando a... Bueno, pues ahí le checan. Ahora, aquí nos pide el límite cuando t tiende a 44. Pues lo mismo, vean. Vemos en el tiempo, ubicamos el 44. Y hacia arriba, pues ya aquí nos da la respuesta. Entonces, vean, es muy sencillo. Aquí nos pide el valor de f de 44, pero pues es lo mismo que hallar el límite de la función cuando t tiende a 44. Al final de cuentas, pues lo que nos indica es que tendríamos que sustituir este valor en la función, la cual no tenemos, pero recuerden que sí tenemos la gráfica, que es lo más importante. Y si ustedes analizan las siguientes gráficas, verán que las preguntas son muy sencillas y lo que antes pues sonaba complicado,
Pues realmente es sencillo, vean. Aquí nos pide hallar el valor de f de a. No nos dice cuánto vale a. Solamente sabemos que a es una cantidad de tiempo, pero no necesitamos saber cuánto vale a para decir cuál es su valor. Basta subir la mirada y encontrar la altura en el eje de Y, que en este caso pues representa a los fallecidos. Supongo que ya saben la respuesta. Si yo paso a la siguiente pregunta, nos pide hallar el límite de f de t cuando t tiende a, pues es lo mismo que el anterior. Aquí ya le cambié bastante. Entonces podemos seguir analizando cada una de estas preguntas y veremos pues que realmente no hay complicación. Miren, aquí nos piden los límites laterales, por la izquierda, por la derecha. Entonces aquí ubicamos C, podemos ver cuál es el límite. Aquí está el límite, sí existe y podemos ver cuál es. Entonces yo no digo cuál es el valor porque pues nuevamente repito es decir la respuesta. Pero en conclusión pues podemos ver que la actividad pues es muy sencilla. En la tercera gráfica cabe mencionar que esta curva que en un principio va creciendo pero que después se va achatando ya no va a pasar de esta línea que tenemos aquí. Es el límite y este límite pues es eh, el que nos va a dar la respuesta a algunas de estas preguntas. Vean la primera. Hallar el límite de la función cuando t tiende a infinito. Bueno, pues aquí no tenemos que tener un eje de t infinito. Solamente imaginémonos lo que va a pasar. Ya les comenté que esta curva pues no va a pasar de aquí. Entonces, pues analicen estas preguntas conforme a lo que ya les expliqué. Y cualquier duda, pues escríbanme por favor por WhatsApp. Sería todo y muchas gracias.